Si en el CNE no hace la declaratoria, entonces tiene que pasar al Congreso. El Congreso tenemos que hacer una sesión. Y ese informe se sometería a votación para convertirlo en un decreto, en el cual diría que el Congreso, mediante decreto tal, declara ganador de las elecciones al candidato tal. Hola, ¿qué tal? Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este episodio más de la Guillotina HN para llevarles a ustedes una reflexión, información eficaz, veraz de lo que está aconteciendo en el territorio nacional, principalmente en este proceso electoral que a estas alturas pues todavía se desconoce quién será el que va a gobernar por los próximos 4 años en el país. Bienvenidos a la Guillotina HN. Racel Antonio Tomé Flores, un gusto estar siempre contigo. Muchas gracias, Carlos Raudales. Siempre agradecemos al Creador del Universo por la vida, le pedimos sabiduría para poder interpretar y poder transmitirle a esta audiencia nuestra visión, nuestro amor, nuestro pensamiento a favor de Honduras. Pero en el marco, antes de que hablemos del tema político electoral del país, me parece oportuno destacar el tema de la lucha contra la corrupción, que no es una cultura, es un delito. En Honduras hemos sufrido durante muchas décadas estos ataques al pueblo por élites y funcionarios corruptos. La impunidad y el culto que le han granjeado los aparatos de divulgación se han convertido en una armadura donde se han estrellado los tenues intentos del sistema judicial. Viene a mi mente, digo en mi mensaje de ex, que puede buscar en las redes, las palabras del expresidente de México, Manuel López Obrador, que señalaba que en los grandes casos de corrupción en México no se efectúan si no está enterado el presidente de la República, que para revertir esta situación se debe realizar desde la presidencia, decía él. Ese planteamiento lo tengo siempre presente. No hay duda que, como dicen las frases populares, el ejemplo arrastra más que las palabras. No vamos a parar, Carlos. Seguiremos enfrentando a la corrupción en Honduras, que ha sido como la hidra. La hidra, para los que nos ven, en la mitología griega era una serpiente de muchas cabezas. Hay que seguir cortando cabezas, porque cada una de esas cabezas que cae es una victoria del pueblo. No les tenemos miedo, no vamos a retroceder. Seguiremos sin detenernos en esta lucha. Honduras está despierta y no se detendrá. En el Día Internacional contra la Corrupción, ratifico mi juramento de no callar mi voz, de no bajar nuestros brazos, de avanzar hombro a hombro junto a mi amado pueblo rumbo a la patria que soñaron nuestros próceres y nuestros mártires. Carlos, quería dejar sentado este planteamiento en el marco de este Día Internacional de Lucha contra la Corrupción. Así es, importante reconocer pues lo que está ocurriendo en el territorio nacional, Racel, en el país, en nuestra amada y querida Honduras. Fíjate que voy a leer un mensaje que me envió un amigo. Me dice: Raudales, saludos a Racel Antonio Tomé Flores. Siempre estamos pendientes de la guillotina todas las semanas. Quiero que leas este mensaje y dile al pueblo hondureño que solo existen 2 caminos para Salvador Narrala. O se une al Libre o que espere 4 años para volver a participar. ¿Qué te parece este comentario? Está interpretando lo que viene. Ya casi llevan el 99% de las actas escrutadas. No hay ninguna duda, Carlos, y para que el pueblo hondureño nos pueda interpretar bien, la injerencia del gobernante Trump fue muy brutal, digámoslo de esta forma. Había un trabajo político que veníamos realizando los partidos, nosotros desde el Partido Libre y los otros partidos, pero con sus mensajes en las redes de Twitter hizo un dique, hizo como una barrera
y ha tenido un impacto en las elecciones. Indultó al narcodictador Juan Orlando y pidió el voto directamente por el candidato del Partido Nacional. Eso distorsionó el proceso electoral y es una injerencia. ¿Qué es una injerencia para que el pueblo nos entienda? Es cuando alguien de fuera del país se mete a la política nacional. Los Estados Unidos y las políticas imperialistas que habían tenido eran injerencias a través de organizaciones o a través de algunas líneas políticas, pero este ha sido brutal, desnudo, descarnado, directamente. Va a ser una injerencia brutalmente realizada. Y por supuesto impactó en el pueblo cuando primero señalan a nuestro partido, etiquetándolo como un partido relacionado con el comunismo. Su tesitura, acordate que Trump representa a las ultraderechas, el fascismo, y representa los intereses de los grandes grupos económicos de Estados Unidos y del mundo. Entonces él viene y dice, no, allá en Honduras me interesa para mi visión capitalista que llegue el representante del partido de derecha, que es el Partido Nacional, y entonces pide que voten por él. Nosotros deberíamos de estar muy atentos porque había hecho lo mismo, una injerencia brutal en Argentina y había generado un cambio en la votación y un triunfo para Milei, que es el representante de derecha en Argentina. Y yo le digo hoy al pueblo que nos está viendo y a todos en este podcast que he dado mucha lectura a este libro de Moisés Naín, La revancha de los poderosos. Es un destacado periodista que vive en Washington y de New York, que relaciona que en el primer gobierno Trump mintió 20.532 veces. Es decir, que decía 4.000 mentiras. ¿Cómo se llama ese libro? Este libro se llama La revancha de los poderosos. Lo pueden revisar. Entonces habla de cómo estas ultraderechas van realizando este tema. Tenía la ultraderecha en aquel momento en Brasil, Bolsonaro, Trump. Ahora está en Sudamérica, está Milei, está Noboa en Ecuador, está alguien de ultraderecha y que va a esos caminos. ¿Quién va hacia los caminos de la ultraderecha? Podemos estar viendo entonces que en Argentina, en Italia tenés a Meloni, tenés en India, que también es de derecha, y todos estos tienen la misma caracterización. Y en el caso de América Latina, le molestaba mucho que nuestro partido, un partido de izquierda como el Partido Libre, gobernando Honduras con una visión de estar dándole respuestas al pueblo hondureño a los problemas estructurales. Y por eso esta injerencia, y por eso la condenamos, la rechazamos y señalamos que los pueblos deben de estar atentos. ¿Cómo se revierte? Eso es lo que vamos a discutir hoy en este podcast. Ahora en el tema, hablando pues de las acciones que ha tomado el presidente de los Estados Unidos con este proceso en Honduras, pues también hay un sector y es los demócratas que tampoco están aplaudiendo esas acciones del actual presidente de Estados Unidos. Tenés el caso de que senadores demócratas lo han condenado políticamente y le han dicho, el caso de la expresidenta del Congreso, Nancy Pelosi, fue muy fuerte cuando lo señaló de incoherente, como lo hemos dicho aquí, ¿te acuerdas que lo dijimos la vez pasada? Sí. Que por un lado bombardea embarcaciones en el Mar Caribe diciendo que está combatiendo el narcotráfico y por otro lado indulta a quien estaba condenado por ser el cabecilla, el instigador, el CC4, como ellos lo determinaron, que era el que comandaba el narcotráfico y había metido 5.000 toneladas de droga a Estados Unidos, en este caso Juan Orlando Hernández. Entonces le dice, usted es un incoherente y condena el tipo de políticas. Y ahí es donde ustedes debemos de entender que en ningún lugar hay una sola posición. En Estados Unidos hay demócratas, hay dirigentes políticos con una visión
a favor del pueblo. Tenés el que acaba de ganar la alcaldía de Nueva York. Con mucho peso. Con mucho peso, Sí. y con mucha posición. Y aquí en Honduras lo mismo. Por eso nosotros en el Partido Libre siempre veníamos señalando que la forma de conducir y de construir debe ser de forma colectiva, porque no hay una sola verdad. Tiene que construirse, tiene que cohesionarse para que los pueblos estén listos. El pueblo hondureño debe estar listo, debe estar preparado, debe estar atento a cualquier ataque de injerencia como este. Nosotros, si hubiéramos adelantado y si hubiéramos preparado al pueblo en el proceso electoral, no hubiera tenido tanto impacto los mensajes del gobernante Trump, porque un pueblo consciente, un pueblo preparado, un pueblo que entiende que su interés lo debe definir acá, con su votación, que no debe de ser movido por alguien que está buscando los intereses propios de Estados Unidos, no los intereses de Honduras. Los hondureños, aquí nosotros, por eso es esta labor, nosotros los hondureños tenemos que entender que somos los que tenemos que sacar adelante el país. Y somos nosotros los que debemos de enfocarnos y debemos definir nuestras políticas. Ahora, hay una situación en cuanto al Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal, el Partido Libre por otro lado. Se está hablando que en el caso de Salvador Narrala llegó a ser como una especie de separador político entre dos fuerzas, que era el Partido Nacional y el Partido Libre. Ahora, ¿se descuidó Libre en estar atacando directamente o en un pleito con Salvador Narrala y no con el verdadero contrincante, en este caso hablando de la línea de pensamiento que es el Partido Nacional? Sí, hubo algunos errores estratégicos en la campaña y en la visión. Nosotros debemos de entender que nuestros adversarios es el bipartidismo y no deberíamos de haber de ninguna manera ni subestimado ni sobredimensionado a uno. Porque para nosotros debemos de entenderlo que la alternativa democrática y verdadera para los cambios y transformaciones en Honduras es el Partido Libre. Aquí entra tu pregunta inicial cuando te dijo el que te mandó el mensaje. ¿Qué va a suceder con lo que le está pasando a Narrala? ¿Y por qué Narrala lo mueven de ser designado presidencial, lo mueven y después lo llevan al Partido Liberal? Todo es un propósito de dividir el electorado. Nosotros planteamos en aquel momento, y quiero agradecerlo públicamente, todo el respaldo que tú me has dado en esa comisión que estuvimos en el Congreso Nacional, la Comisión de Asuntos Electorales. Recorrimos el país impulsando la segunda vuelta electoral. Así es. Y nosotros le decíamos, cuando fuimos a realizarlo y la consulta fue que el 95% de la población decía, está buena la segunda vuelta. ¿Quiénes se opusieron? Las cúpulas de los partidos. Yo le decía, lo dije dentro de mi partido, la segunda vuelta es muy importante. Hoy este tema nos estaría dando, porque si hubiéramos aprobado la segunda vuelta, estoy seguro que la batalla hubiera sido Libre como partido gobernando con el partido de derecha que hubieran determinado ellos el posible rival nuestro, porque al final ellos iban a ir al camino de tratar de unirse, pero nosotros teníamos toda la capacidad de recomponernos políticamente para una segunda vuelta. Hoy estamos ante estos resultados producto de la injerencia, producto también de errores de campaña de nuestra candidata. Y ese, digámoslo, desencanto que hubo de una parte de la militancia Libre y de la falta de atención y la falta de cohesionamiento del partido nos llevó también a tener estos resultados como Partido Libre. Pero yo sí les puedo decir que las derechas corruptas no van a ser permanentes y que las derechas, como representan intereses de grupos, los pueblos siempre vuelven y los derrotaremos. Y el pueblo de Libre
después de esta situación, de este mal sabor de boca, de esta situación dolorosa, estoy recibiendo llamadas a nivel nacional de muchos dirigentes, hombres y mujeres llorando, hombres y mujeres sintiéndose muy quebrantados porque había una ilusión de poder continuar otro periodo de gobierno y seguir impulsando el proyecto de la transformación. Pero también hay un sinsabor de aquellos dirigentes que decían: yo podía haber hecho más, no me permitieron participar, no me incluyeron, yo tenía ganas de trabajar, pero nadie me incorporaba, yo quería ayudar, yo quería estar ahí presente, pero se sentían muchos de los equipos oficialistas sobre, digamos, se consideran que lo tenían todos ellos arreglado y excluyeron a muchos de los verdaderos guerreros de este gran proyecto de refundación. Ahora, el pueblo está en cierta manera preocupado a estas alturas por lo que va a ocurrir. Sabemos que estamos ya de cara a la celebración de las fiestas de fin de año y la gente, por supuesto, que también se está preguntando qué va a pasar con esta Navidad en Honduras. Ahora bien, ¿se va a dar la declaratoria o no se va a dar la declaratoria por parte del Pleno de Consejeros del CNE? En este caso no pueden ser dos, tengo entendido, tiene que ser el Pleno de los 3 consejeros propietarios. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? La gran pregunta. Si realmente Marlon Ochoa se debiera sentar en medio de estas 2 damas para realizar de esta manera la declaratoria oficial de quién es la persona que va a dirigir los destinos del país. Primero, hay un escrito presentado sobre nulidades. Así es. La ley electoral establece cuáles son los requisitos para las nulidades. Si Ana Paola Hall, que está presidiendo, junto a los otros consejeros, y tienen una opinión de que no está en eso, lo van a rechazar de plano. Eso lo pueden rechazar de plano, ni siquiera se le da un trámite. Si no está dentro de las causales, porque el proceso electoral, para que tenga certidumbre entre la sociedad y que no sea por cualquier cosa que se puede presentar una anulabilidad, tiene cuáles son las condiciones o los criterios por los cuales tú puedes presentar una nulidad. Digamos, si lo rechazan, que puede ser el paso, el procesal que más es recurrente, que decirle no vamos a anular las elecciones, ya participó el pueblo, sigue adelante, tiene hasta el 30 de diciembre para hacer lo que se conoce como el escrutinio. El escrutinio es contar los votos. Van a hacer recuentos especiales, 2.000 actas que parece que tienen algunas inconsistencias y otros procesos que puede pedir Narrala que se haga un recuento especial. Ahora, en este estira y encoge, nadie quisiera estar en los zapatos de la consejera Ana Paola Hall cuando tenga, y repito, en este estira y encoge, cuando tenga que declarar y dar por oficial que Tito Afura es el próximo presidente de la República. Le va a tocar hacer esas declaraciones cuando terminen el escrutinio. Dice que la declaración tiene que serlo el Consejo Nacional Electoral, el Pleno. Si no lo hacen ellos. No, pero ahí la pregunta es para el pueblo, ¿qué constituye el Pleno? Son los 3, ¿verdad? Los 3 propietarios. Si no está uno de los propietarios, porque lo convoca la presidenta y no llega, ella puede convocar a un suplente. Un suplente. Entonces, las únicas razones por las cuales el consejero Marlon Ochoa o el otro consejero que sea convocado no asistan, tienen que haber causas justificadas. Si no lo realiza, sería un incumplimiento del deber como funcionario. Yo sí considero que va a haber pleno y sí considero que para esa fecha va a haber declaración. O sea, es digámosle, muy estirado. Escasa la posibilidad. Escasa la posibilidad de que sin ningún fundamento
no se presente a la sesión de declaratoria, ¿va? Porque ya hubo un proceso en el que hubo fricciones, ¿te acuerdas cuando hubo un tiempo? Sí. Pero ya ahorita estamos hablando del cierre del proceso electoral. Tiene que haber una declaratoria porque después de la declaratoria de ese acto también los interesados tienen el derecho que nosotros se lo establecimos y se lo regulamos bien detalladamente en la ley electoral. De ahí nace la capacidad de presentar ya recursos ante el Tribunal de Justicia Electoral, pero hasta que se ha dictado la resolución por el Consejo Nacional Electoral. Pero en un caso extremo que ninguno de estos dos entes al final logren dejar por sentada una declaratoria. Si no lo lograra declarar el CNE, la Constitución tiene una salida. La salida que da la Constitución es que le corresponde al Congreso Nacional. Entonces, si la declaración no la puede hacer el Consejo Nacional Electoral, corresponde, dice la Constitución, hacerlo al Congreso Nacional. O sea, tendríamos que tener una sesión extraordinaria. Extraordinaria y el punto único es hacer la declaración. Entonces tendría que... ¿Con cuántos votos? No, es que primero tendría que hacer la sesión. En la convocatoria, una sesión extraordinaria, ¿con cuántos votos se puede declarar? Con mayoría simple. Declarar. Porque es un decreto. Con mayoría simple. Ahí es donde el amigo dice que si esto llega hasta el Congreso Nacional, se ocupan 65. La tiene fácil Salvador Narrala, porque entonces al unirse a la bancada de Libre, harían más de mayoría simple y ahí es donde pues no se haría la declaratoria o tal vez se convocaría a elecciones nuevamente, que es lo que al final pues el pueblo hondureño tampoco quisiera, pues. No, es que antes salgamos del embrollo en el Congreso. Si en el CNE no hace la declaratoria, entonces tiene que pasar al Congreso. El Congreso tenemos que hacer una sesión, pero en esa sesión tenemos que nombrar una comisión y esa comisión, por supuesto, debería de ser multipartidaria. ¿Para qué? Para que esa comisión presente el informe que va a ser sometido a discusión y a votación, ¿va? ¿Cuál sería el informe? El informe presentado ¿por quiénes? Por las consejeras, porque no va a agarrar el Congreso a contar acta por acta, sino que la comisión multipartidaria se reuniría con los consejeros, tendría la versión de lo que dicen las dos consejeras que tendrían una posición y la versión de lo que diría el consejero Marlon, digamos que si fueran dos posiciones antagónicas. Y ese informe se sometería a votación para convertirlo en un decreto, en el cual diría que el Congreso, mediante decreto tal, declara ganador de las elecciones al candidato tal o tal. Que solo únicamente están los del bipartidismo. Candidato del bipartidismo, el Partido Nacional, AFURA, o candidato del Partido Liberal, Narrala. Y ese decreto, ya sería un decreto, se somete a votación. Y bajo la técnica legislativa, que tú la conoces, por la declaración que es de urgencia y que es un tema de interés nacional, se dispensan y vamos a votación. Y tendría que ser aprobado con 65 votos. Ese decreto, una vez que es aprobado con 65 votos, pasa directamente a la publicación en la Gaceta, porque ese no tiene ninguna razón de pasar por promulgación de la Presidencia de la República. Ahora, constitucionalmente, si el problema que hoy existe en Honduras en el proceso electoral de un supuesto fraude, y digo supuesto porque esa es la regla del periodismo, si esto llega hasta el Congreso Nacional y una vez en el Congreso Nacional el Partido Liberal y el Partido Libre se unen, podría entonces, con una mayoría simple que sí la tienen, hacer que se repite el proceso electoral en Honduras. No, es que el decreto no es anular las elecciones. ¿Por qué sería el decreto anular las elecciones? El decreto es a quién declarar de presidente. El Congreso Nacional
no es un órgano jurisdiccional Pero es que los dos quieren ser presidente. No, pero es que el Congreso Nacional no es un órgano jurisdiccional. O sea, Tito Afura quiere ser presidente, Salvador Narrala quiere ser presidente. Y Libre se convierte en un espectador en estos momentos. No, pero espérate, Carlos, es que te quiero decir lo que dice la Constitución. La Constitución de la República dice que el Congreso Nacional hace la declaración de elecciones. O sea, el Congreso Nacional no es un tribunal para anular. El Congreso Nacional lo que va a decir que conforme al informe de los comisionados tales o del consejero tal, considera que por todo esto y esta documentación vota que el presidente que tal. O sea, el Congreso declara la elección y declara presidente. O sea, el Congreso, el constituyente tira al Congreso para resolver la traba y seguir para adelante. Es para poner el presidente. Ahora, y el proceso, en todo caso, el proceso, ¿quién lo declararía nulo entonces? No, es que quien puede declarar nulo el proceso es el Tribunal de Justicia Electoral. Pero ¿cuándo lo declara nulo? Después de la declaratoria que haga el CNE, porque el Tribunal de Justicia Electoral es un tribunal, actúa a analizar una resolución. Y la resolución quien tiene que dictarla es el CNE, quien declara a quien... Tribunal de Justicia Electoral entonces se convierte en un filtro antes de llegar al Congreso Nacional. No, es que el tribunal... No, porque si hay declaratoria, el Congreso Nacional no tiene nada que ver. No, correctamente. Ya estuvo. Si no hay. Si no hay declaratoria, el tribunal no puede actuar. Entonces va para el Congreso. Correctamente. Es que la declaratoria la hace o el Consejo Nacional Electoral. Si no la hace el Consejo, dice la Constitución, la tiene que hacer el Congreso. Pero el Congreso tiene que hacer una declaratoria, no tiene que anular. O sea, el Congreso va, el constituyente lo deja trazada la ruta para constitucionalmente resolver un tema. Y dice, bueno, si se dio que quedó trabado en el CNE por razones fácticas que no tiene por qué explicarlas el constituyente, entonces dice, bueno, si ustedes se trabaron ahí, el Congreso tiene la atribución de declarar las elecciones. Y el Congreso declara y dice, bueno, de acuerdo a este decreto y todo este informe, con este informe declaramos que el presidente es X. Y ese es el decreto ley con el cual queda declarado presidente. O sea, el aspecto de la anular las elecciones, eso le toca o la anula administrativamente el CNE o la anula con una resolución el Tribunal de Justicia Electoral. Son los dos espacios donde pueden anular las elecciones. El Congreso no puede anular las elecciones. Bueno, siempre en este campo tan amplio y del tema de este proceso democrático en el país que nos tiene enredados a todos, anda un montón de analistas ahí hablando. Unos hablan de una manera, otros hablan de otra y al final pues cada quien está defendiendo sus propios intereses. Hemos visto también algún comportamiento de algunos aspirantes a diputados que hoy por hoy pues aparecen que son de los que están saliendo, poniendo a disposición su diputación. ¿Qué opinión te merece a esto? Bueno, esa es parte de la situación dentro del partido. ¿Sí? Hubo una sesión de la Coordinación Nacional. Yo ya tengo una posición expresada para la historia, para la militancia de mi partido, para el proyecto, que lo hice públicamente en una carta. Está en mis redes sociales, la pueden ver en Instagram, en Twitter, en Facebook. En todos ahí pueden encontrarlo. Entonces, nosotros no asistimos a esa reunión. Pero la coordinación sacó un pronunciamiento y algunos candidatos que salieron electos de algunos diputados han dicho que en atención a eso ponen a disposición su cargo. Eso es una declaración política. Acuérdate que la política, una cosa es el tema político, otra cosa es el tema jurídico. Nosotros sacamos un pronunciamiento como Coordinación Nacional en el cual dijimos que para el partido quedaba desautorizada y que desconocía la participación de Isis Cuellar como candidata a diputada en el departamento de Copán. Eso lo dijimos como Coordinación Nacional.
Bueno, ella no acató esa disposición de la Coordinación Nacional, no se hizo ningún procedimiento, no se mandó a ninguno de los órganos del partido, siguió en elecciones y más bien ahora estoy escuchando que dicen que ahora la van a impugnar porque dicen que hay adulteraciones en algunas actas. Pero, ¿a dónde te quiero llevar? Que estamos teniendo totalmente situaciones como partido, que las decisiones que toma la Coordinación Nacional no son acatadas y no tienen ninguna consecuencia. Pues ahí tenés el ejemplo claro, en este caso de Copán, donde en una sesión, en medio de la campaña, en los momentos que era importante, se tomara la decisión porque estábamos tomando decisiones para enrutar la campaña y para lograr lo que nosotros queríamos, que era la segunda gran victoria del partido, y no tuvo ningún efecto. Entonces, esta decisión que se tomó el día domingo, algunos candidatos a diputados han procedido a políticamente decir que ponen a disposición sus cargos. Bueno, la tiene cuesta arriba Salvador Narrala. Sí, yo creo que... ¿Cómo miras vos este ambiente? Porque le corresponde al CNE hacer una declaratoria final y si no lo hacen ellos, al final pues sería el Tribunal de Justicia Electoral quienes declaren si se anula el proceso o no, pero sabemos cómo están integrados esos, en el caso del Pleno de Consejeros y en el caso de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, cómo están integrados, donde hay un nacionalista, hay un liberal y hay uno de libre. Ahora ocupan ahora a libre para hacer pleno. Sí, es que mira lo que es. Nosotros somos el partido que está gobernando. ¿Va? En enero termina el periodo de gobierno. ¿Qué sucedió con el caso de Narrala, con el Partido Liberal? Casi todos los políticos interpretábamos que la debilidad que ha tenido siempre, en este caso Narrala y el Partido Liberal, se notó la debilidad. No tenía estructura en muchos departamentos, ¿va? Porque sin estructura es muy difícil resguardar el acta y los votos. Nosotros hemos luchado mucho en procesos electorales. Hemos sido víctimas en muchas ocasiones de fraude, en procesos internos, en procesos... Nuestro partido fue víctima del fraude en el 2013, 2017. Fuimos acumulando experiencia, fuerza para lograr tener toda la junta receptora de votos presente, preparado la gente. Nosotros tenemos una capacidad de nuestro pueblo de estar en los escrutinios. Las personas estuvieron hasta las 2, 3 de la mañana mirando y escuchando todo el escrutinio, apuntando en sus cuadernillos. La gente sabe cuántos votos sacó la candidata de nuestro partido. La gente la tiene muy clara ese tema. ¿Qué es lo que le pasó a Narrala? Que Narrala no tenía ese músculo que nosotros tenemos y los cachurecos sí los tienen. Por eso los cachurecos en los departamentos en los que Narrala no tenía ese músculo tienen esa situación que ha sido histórica, el proceso de algunas manipulaciones de actas, procesos de fraude. Los fraudes han sido una situación en Honduras. Honduras en el proceso de elecciones ha sido... Nosotros no hemos podido lograr construir una cultura democrática. Yo creo que con vos nos cansamos de plantear que era importante la segunda vuelta. Nos cansamos de plantear que es el momento de separar las elecciones de diputados y alcaldes. Porque tú miras ahorita, aquí queda bien evidenciado que hay alcaldes que solo van por su alcaldía, ¿va? Y le dicen a la gente, vote por quien quiera para presidente. Correctamente. Entonces vos mirás que los partidos... bueno, la candidata de nosotros pierde casi todos los municipios y los alcaldes. Tenemos alcaldía, ganamos alcaldía. Entonces eso significa que el candidato a alcalde va por su voto cruzado. Es ahí donde nosotros hemos dicho que lo que le conviene a la democracia de Honduras y lo importante para Honduras es que la elección del presidente debe ser en una fecha. Entonces ahí ya no hay ningún problema, porque solo vamos a ir a la batalla por el presidente. Y las elecciones de diputados y gobiernos municipales en otra fecha. Eso tienen la mayor parte de las democracias de América. Latinoamérica lo tiene. ¿Qué pasa con nosotros?
Lastimosamente, y ahí me rebelo contra eso, en Honduras hay una frase anacrónica que dicen que las cosas en Honduras llegan 2 décadas después. Yo estoy Sí. seguro que va a venir la segunda vuelta de Honduras. Sí, va a haber segunda vuelta. Vamos a decir nosotros cuando la miramos, Carlos, cuánto costó esto, pero va a haber segunda vuelta. Y también tiene que separarse la fecha de elecciones. Eso nos va a permitir procesos democráticos más transparentes, procesos democráticos en los cuales podamos contrarrestar el fraude. En este momento hay muchas peripecias que debe sortear un candidato ante esta embestida de los mecanismos Russell, tradicionales de fraude. el movimiento Morena, ¿cuántas marcas sacó en el proceso primario? Nosotros, de acuerdo a Radio América, en una boca de urna, nosotros nos decía que teníamos 35%. O sea, eso nos daba a nosotros unos números que eran más o menos las encuestas que teníamos, que nosotros andábamos como unos 250,000 a 300,000 votos. Al final, acordate que hubo problemas en San Pedro Sula y Tegucigalpa, que las urnas, bueno, yo voté al día siguiente a las 3 de la mañana. No voté el 9 de marzo, sino que el 10 de marzo en la madrugada. Y ahí estaba la gente, José. Y la gente, te puede decir que nos miraron ahí, estuvimos en la urna. Y al final quedamos con cerca de 57,000 votos a nivel nacional de militantes de Morena Libre, genuinos ciudadanos y ciudadanas que dicen: este es el proyecto que nos gusta del proceso de transformación y el dirigente que respaldamos, a Russell Tomé. Ese proceso interno, hoy te lo digo aquí, ya pasaron las elecciones y puedo decirlo, no se logró sanar las heridas. Quedó abierto por adentro. Por arriba se le puso una de sábila. ¿Has visto cómo se curan en los pueblos? En los pueblos ponen la sábila para que dé frescura. Para que le dé frescura. Pero solo por encima. Pero solo por encima. Entonces se mira la piel más o menos. Sí. Pero por abajo estaba la herida abierta. Estaba suturando. ¿Por qué quedó abierta y suturando esa herida? Porque si no hay inclusión, si no hay participación de los dirigentes de los otros movimientos, si no se les da espacio, entonces la gente dice: ahí todavía no hay unidad. Hoy todavía una dirigente me vino a visitar de Aramesina Valle y me dice: mire, tuve una reunión y un sobrino mío, que él cuando mire esta cápsula va a saber de quién hablo, me dijo: ¿y usted con quién estuvo trabajando? Yo estuve trabajando con Russell en Morena. Y le dijo: mire, ahí andaba mal usted. No, le dice, ese es el dirigente que yo apoyo y voy a seguir apoyando. Lo que hemos visto mal es que después del proceso no escuché nunca que nos llamaran y nos incorporaran. Eso que te acabo de decir me lo dijo hoy, antes de estar dialogando contigo en este podcast. ¿Qué quiere decir? Que eso quedó a nivel nacional de dirigentes de Morena y dirigentes de otros movimientos. Eso impidió lo que logramos en los procesos anteriores, cuando logramos cohesionar fuertemente a nuestro Partido Libre. Y con eso, trabajando 12 años, logramos este primer gobierno que estamos. Ahora, Russell, un candidato, un aspirante a la presidencia de la República, un precandidato en un proceso primario que saque más de 200,000 marcas, fácilmente podría dar una sorpresa en un proceso general. No hay que desestimar un caudal de marcas de ese tipo. Sí, que el proceso político, Carlos, y esto hay que explicárselo bien a la ciudadanía, pasa por la capacidad de comunicarle al pueblo hondureño, primero, la esperanza de cómo vamos a desarrollar en Honduras, de cómo podemos vivir en este país. Yo estoy convencido, pero es que nadie me va a cambiar de mi mente, que podemos lograr el desarrollo en Honduras, que podemos lograr oportunidades para los jóvenes, que podemos administrar correctamente el país, que podemos demostrar
que se puede frenar la corrupción, que podemos demostrar que somos diferentes a los políticos tradicionales, que podemos demostrar que esta hermosa casa presidencial va a estar al servicio del pueblo hondureño. Yo estoy convencido de eso. Y una vez que lo logras comunicar y logras llegar al corazón del pueblo, ese pueblo va a la urna y con ese mandato dirige el país. Pero dirigir el país es el primer paso. El segundo es con resultados, con hechos tangibles, objetivos y medibles por el pueblo, él va sintiendo. Y el tercero es comunicarle al pueblo, porque el pueblo pasa con todos los días con sus propios vejámenes y ocupaciones de la vida. Y si tú no le estás diciendo, mire, ¿se acuerda que le dijimos que estábamos trabajando para hacer esta actividad? Aquí la estamos haciendo. Entonces, ¿quién lo ha demostrado que se puede enfrentar a toda la maquinaria de la derecha y lograr derrotarlos? Unidos los derrotó. Por eso nosotros siempre estamos pendientes de ese socialismo de México. Lo demostró ANLOT, Andrés Manuel López Obrador, en México con Morena, que logró todos los días transmitirle al pueblo lo que estaba haciendo, fortalecer su proyecto político, su partido, incluso la candidata que salió de su partido, logró un segundo periodo de gobierno. Le llamaban ellos, yo fui a esas elecciones, contigo fuimos observadores de esas elecciones. Fuimos a observar esas elecciones y pudimos observar las filas inmensas de gente esperando para votar. ¿Y cómo le llamaba ella? El segundo piso de la cuarta transformación, que le llaman el proyecto. Vamos por el segundo piso, el segundo mandato. Extraordinario lo que están haciendo ellos. Entonces, si eso, que es un modelo socialista y que está dando resultados, eso, a mi juicio, debió ser considerado por, en aquel momento, la candidata que estaba presentando mi partido. Pero bueno, son las cosas que yo quería ir a plantear en esa campaña, en ese comando, dar mis ideas, mis sueños. Yo solo quería que me escucharan y decirles, vengo a ayudar, déjenme ayudar. Sí. Te voy a decir honestamente, siento que me quitaron las ganas de ayudar más a mi partido. Pero bueno, eso tocó y me lo aguanté, lo resistí y ahora estamos ya en otra etapa. Emilio Martínez, La Guillotina, ¿verdad o mentira? He escuchado algunos comentarios donde dice que Tito Afura se mira más viejo que Salvador Narrala. Nos dimos la tarea de averiguarlo. ¿Y qué es lo que tú crees? Salvador Narrala tiene 73 años y Tito Afura apenas llega a los 67 años. ¿Quién te parece mayor a ti, Russell? Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo esa edad la manejaba bien porque sé que Narrala es contemporáneo con Mel. Sí. Entonces yo le llevo las edades. ¿Será que se hace alguna cuestión? No sé ya el tema cosmetológico, pero te voy a decir que sé que son de edades similares, son contemporáneos. Ajá. Y sí sabía que Afura es menor. Sí, pero la gente lo mira más viejo a Tito Afura que a Salvador Narrala. Esos son los comentarios de la gente en la calle. Son apreciaciones. ¿Será que de la ha gente. Trabajado? Son apreciaciones de la gente. Mira, al final, acordate que aquí entra una cosa de batalla, ¿va? Ellos dos, ideológicamente, son similares, ¿va? Sí. Ellos representan un pensamiento similar, el bipartidismo. Claro, el Partido Nacional se ubica más a la derecha, solo digo. El Partido Nacional es derecha. El Partido Liberal hubo un tiempo que estuvo centro y abría un poquito hacia la izquierda. Ahora el Partido Liberal también se colocó a la derecha. Entonces ellos dos son de la misma posición. O sea que ahí realmente solo hay que esperar que terminen de revisar esas actas porque los dos es lo mismo.
Deseamos que suceda lo mejor para el país, Russell. Yo estoy Lo contigo en eso. mejor para Yo estoy Honduras, contigo en eso. porque al final sabemos nosotros que en estos enredos de estos procesos democráticos, al final quien sale perdiendo es el pueblo, es la gente que son los que sufren de manera directa las consecuencias de todas estas situaciones que quedan, que no quedan claras en estos procesos, que quién ganó, que quién no ganó, que si se la robaron, que si no se la robaron. Al final el pueblo hondureño es que paga todas estas consecuencias y eso es lo que nosotros no queremos. Yo sé que tú tienes una visión de país diferente, muy amplia, no solo lo que debatimos aquí a través de la guillotina HN, sino que también en algunas conversaciones que tenemos contigo y logramos hablar del panorama político en el país, que al final la política es limpia y la política no es sucia. Yo no sostengo ese concepto de que la política es sucia. La política es limpia, es el único medio para lograr y transformar las sociedades. Quienes no actúan de manera limpia y transparente son los políticos, que muchas veces sin escrúpulos quieren llegar a como dé lugar a estos cargos de elección popular, llevándose de encuentro o llevándose entre las extremidades inferiores a quien se le ponga por delante. Y eso es lo que al final pues nosotros no queremos. Cuando hay justicia, cuando hay respeto, cuando hay transparencia, cuando se respeta esa voluntad popular, podremos decir que Honduras va a avanzar por el camino correcto, Racel. Y quiero ratificar que estas reflexiones que hemos hecho en varias ocasiones, hoy expreso públicamente lo que siempre hemos dicho. El pueblo tiene sabiduría. Nosotros a quien tenemos que hablarle y a quien tenemos que cuidar es al pueblo. Es como una planta que hay que cuidarla, que hay que regarla, que hay que atenderla, que hay que amarla. Pues el pueblo, si no le das amor, amor con amor se paga. Yo no acepto que atropellen y que digan cosas impropias del pueblo hondureño. Si en un momento no lograste explicarle, exponerle y plantearle tu propuesta y no la interpretó correctamente, el culpable es el político, no es el pueblo. Así es. Yo asumo esa responsabilidad de hombro a hombro trabajar junto al pueblo, en ese proyecto de nación que soñaron nuestros próceres y nuestros mártires, en la gran patria. En ese sueño yo voy a trabajar hombro a hombro junto a mi amado pueblo hondureño y espero, por supuesto, que se dilucide de la mejor manera este tema, que hay una muchísima responsabilidad, en este caso de la conducción que está en el gobierno, de resolver de forma armoniosa este asunto. ¿Por qué? Yo recuerdo cuando se dio el golpe de Estado, 28 de junio del 2009. Yo escuché los disparos. Nuestra residencia es en Palmeras de San Ignacio. Somos vecinos del expresidente y ahora coordinador Manuel Zelaya, queda hacia el otro lado. Hay un terreno ahí que era del IMPREMA y que ahora es del gobierno, donde va a ser un proyecto muy fuerte. Entonces ahí, en un terreno baldío, yo escuché los disparos. Y le digo yo a Fanny, mi esposa, estos no son cohetes, porque ahí escucho los cohetes de la Virgen de Suyapa y todo eso. Estos no son los cohetes, le digo, estos son disparos. Y esto es en la casa de Mel. Y estos son los militares, le digo. Y entonces pongo el canal y el único canal que logró denunciar eso fue el canal 6. Y dijo, están llevándose al presidente hacia Costa Rica. En un avión, los tienen secuestrados en un avión. Entonces subí a Fanny, a mis hijos, y los trasladé a la casa de los abuelos de ellos, o sea, de mis suegros. Le digo, bueno, aquí los dejo porque esto que han hecho va a tener repercusiones y voy junto al pueblo a la calle. Inmediatamente me fui a la casa presidencial y de ahí no hemos parado. ¿Qué significa eso? Que esa ruptura destruyó familia, destruyó la economía, destruyó el país, destruyó todo. Logramos subsanar, resanar, logramos con la resistencia, un sueño. Ese sueño ahorita está siendo detenido.
y es detenido electoralmente por injerencias, por errores en la campaña, por errores en la conducción del partido, del gobierno. Pero eso no significa que las derechas van a ser permanentes. Eso no significa que no vamos a trabajar y que no vamos a volver. Volveremos, porque los pueblos siempre vuelven. Estamos ya prácticamente llegando al final de este espacio, de este episodio de La Guillotina HN, pero no quisiera irme sin antes hacer alguna breve reflexión en relación a la alerta roja internacional que se ha girado esta orden de captura y que ya es de conocimiento de la Policía Internacional, de la Interpol, en relación a una vez que fue dejado en libertad Juan Orlando Hernández. ¿Llegará Juan Orlando Hernández al país en calidad de capturado o seguirá con la libertad que le dieron en Estados Unidos, Russell? Bueno, aquí vamos a observar más evidentemente lo que son los abusos del imperialismo. Juan Orlando tiene orden de captura en Honduras por haber cometido el delito de lavado de dineros y otros delitos. Y esa orden de captura estaba en suspenso, dictada por un juez natural, es decir, por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en atención a la investidura que él tuvo. Esa orden de captura estaba en pausa porque él estaba cumpliendo una pena. Cuando le dieron el perdón, que es un indulto, es un perdón del gobernante Trump, un representante de las ultraderechas, y ahí te tiro uno para que sigas analizando. Ahí atrás está Israel, va. Israel, esos son los que tienen esos lobistas tan fuertes, que tienen línea directa con Trump. Entonces, una vez que le da ese indulto, reacciona, un poco tardío, pero reaccionó el fiscal. Estuvo como en pausa, como 48 horas, creo que estuvo. Como 48 horas y ya alguien le dijo, ¡ey, despiértese! ¿Es la hora? Es la hora, le dijeron. ¿Para qué? Para volver a decir, óyeme, si es que tiene una orden de captura en este país. Y entonces enciende lo que corresponde, que son las alertas internacionales del Interpol para que procedan a su captura. Vamos a ver si es cierto que lo entregan las autoridades norteamericanas. Que Juan Orlando Hernández regrese al país dependerá directamente de quién se convierta en el presidente de la República en Honduras. Bueno, yo creo que hay mucha situación. Judicialmente, su caso está presentado, sustentado en las evidencias con las cuales aquí en Honduras tiene una causa. No puede un gobernante darle indulto si está en proceso, pues. Como ahorita están de moda los indultos, porque pues me dice, llega un presidente del Partido Nacional aquí, le puede dar un indulto. Me estarías diciendo ahorita, ¿va? Pero no, todavía no, porque tiene que hacerle un juicio. Entonces, lo que va a depender es si lo captura el Interpol y lo envía. Solo así viene a Honduras pronto. Si no, tiene que hacer los procesos judiciales que están en vigor. Bueno, gracias por estar pendiente, como siempre, de La Guillotina HN. Gracias, infinitas gracias, porque nos permiten llegar hasta su intimidad de su hogar y también, por supuesto, a través de los diferentes aparatos móviles, llámese celulares. Gracias, Russell Antonio Tomé Flores. Muchas gracias, Carlos. Quiero cerrar diciendo siempre la frase que nos mueve en esta guillotina. La corrupción no es una cultura, es un delito. Muchas gracias, Carlos.